Entonces, en el capítulo 1, resumiendo todo lo que ya vimos en las clases anteriores, nos muestra nuestras posesiones en Cristo, y en el capítulo 2 vamos a ver nuestra posición en Cristo. Casi se parecen esas palabras, pero una es lo que poseemos y otra es el lugar que ocupamos, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1 al 3. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, en estos versículos podemos leer lo que éramos antes. ¿Qué éramos antes? Estábamos muertos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente, o sea, el hombre interior está muerto a las cosas espirituales y no puede responder a ellas. Por eso muchas veces podemos ver que hay personas que dicen: es que no te entiendo, porque no las puede entender. Dice la palabra de Dios que para muchos les es locura, ¿verdad? Para muchos le podemos llegar a el comentario de condenación y pueden hasta reírse, burlarse de nosotros, porque no las entiende, porque ya lo habíamos visto en la clase anterior, todavía estábamos viendo el capítulo 1, que bueno, para muchos les es locura y no las entiende porque se disciernen espiritualmente. ¿Sí recuerdan? Que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, en los evangelios, ¿verdad? En lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos leer cómo Jesús resucitó a 3 personas. Podemos ver esos 3 ejemplos, ¿verdad? En Lucas 8, 49 al 55, no los vamos a leer, solamente para los que están anotando. Resucitó a la hija de Jairo, una niña de 12 años. En Lucas 7, del 12 al 15, resucitó a un joven. Si recordarán, era el hijo de una viuda, ¿verdad? Que estaban ya con el féretro, y el Señor sintió compasión de la viuda y resucitó a su hijo. En Juan capítulo 11 podemos ver que Jesús resucita a un hombre adulto, que vemos la historia de Lázaro, ¿sí? Entonces, estas personas tenían algo en común, que era que estaban muertos. La única diferencia era su estado de descomposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Juan podemos ver que dice ahí que Lázaro ya hedía, porque ya tenía 4 días que había sido sepultado. Y las otras 2, pues tenía pocas horas quizás, ¿verdad? Pocos minutos de que había fallecido. Entonces, el estado de descomposición del cuerpo era la única diferencia. Lo común que tenían ellos es que estaban muertos. Entonces, una persona que está muerto pues no reacciona a ningún estímulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita una persona que está muerta? Vida, y el único que puede dar la vida es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? O sea, ya sabemos en el versículo 1 al 3, nos hace ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no podemos reaccionar a esas cosas espirituales, ¿verdad? Porque necesitamos vida, necesitamos a Jesús. Pero ahora, ¿qué hizo Dios? Vamos a leer el versículo 4 al 9. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, podemos ver que Jesús nos dio vida. Entonces, la palabra en el versículo 4, en la parte A, la palabra que dice, pero Dios, ¿ya la localizaron? Esa palabra yo la subrayé en mi Biblia, porque es una palabra hermosa, porque Dios pudo habernos dejado así como estábamos en ese estado de estar muertos y seguir en la condenación. Pero en lugar de eso, Dios decidió salvarnos, nos dio vida, nos puso en movimiento, nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que es lo que leímos en el versículo 6. Entonces, ¿por qué dice que hizo esto? Porque es grande en misericordia y grande es su amor. Y también recalca que dice que no es por obras, no es porque haya algo hicimos bueno. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que si pensábamos que me he portado bien y soy una buena persona y por eso merezco la salvación, no es así. Si se porta bien, qué bueno que se porta bien, pero no es para salvación, ¿verdad? Dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino somos salvos por gracia, por un regalo, o sea, aún sin merecer. Dice que aún estando en pecado, Cristo nos amó. ¿No les llena a ustedes eso de alegría, de decir, tengo que amar y tengo que buscar y tengo que servir a aquel que me amó de tal manera que aún sin merecerlo, me ha salvado por gracia, solamente porque así le plació a Dios salvarnos, nos ha dado esa vida, o sea que ya no estamos muertos, en Cristo estamos vivos, ¿verdad? Vamos al versículo 10. La palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, surge una pregunta, ¿qué somos ahora? Hechura suya, ¿verdad? Entonces, antes estábamos muertos, que es lo que vimos en los versículos del 1 al 3, del 4 al 9 nos dice lo que hizo Dios, nos dio vida, nos puso en movimiento, nos salvó, ¿verdad? Nos llamó. Y en el versículo 10 nos dice lo que somos ahora. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De quiénes son las obras? De Dios. Nosotros por sí mismos no somos buenos, por naturaleza siempre nuestro corazón se inclina al mal, pero en Cristo dice que las cosas ya están preparadas para que andemos en ellas. Entonces, somos hechura suya, su nueva creación. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, somos nueva creación en Cristo Jesús. Porque ¿quién nos dio la vida? Cristo. Entonces, estábamos muertos en pecados, Cristo nos dio la vida, ahora somos nueva creación en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, está hablando en tiempo presente. Dice, si alguno está en Cristo, no dice, si alguno va a estar en Cristo, nueva criatura será. No dice que nueva criatura es, está hablando en tiempo presente. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Porque a veces como seres humanos nos preocupamos por el futuro, pero a veces nos preocupamos más por el futuro
financiero que por nuestro futuro espiritual. Pero, ¿qué nos depara el futuro? No lo sabemos. El futuro es incierto, ¿verdad? No lo sabemos. Pero sí sabemos quién tiene el futuro en sus manos, y eso es Dios. Entonces, nosotros no sabemos, pero Dios, que tiene en sus manos los tiempos, Él sí sabe qué va a pasar en nuestro futuro, en nuestra vida espiritual. Entonces, el mismo Dios que nos escogió, el mismo Dios que nos llamó y que nos salvó, también ha trazado un plan para nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor nos ha llamado, que si el Señor nos ha escogido, no nos va a dejar tirados a medio camino. Él va a terminar el propósito, ¿verdad?, por el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, eso también a mí, en lo personal, me llena de gozo y de paz en saber que si el Señor me ha llamado, que si el Señor me ha salvado, no me va a dejar tirada a medio camino. No me voy a sentir perdida, porque en sus manos está nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿en quién debemos de confiar? En Cristo Jesús. Y si lo estamos leyendo aquí en su palabra, fiel es Dios en cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 11 y 12. La palabra de Dios dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, Dios hace una distinción entre judíos y gentiles como raza, no como individuos. ¿Sí? Había una diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Cuál era esa diferencia? Bueno, los gentiles estaban sin Cristo, que ya lo leímos, o sea, no tenían la promesa de un Mesías, no eran parte de la nación de Israel. En lugar de ser el pueblo de Dios, los gentiles eran extraños, eran extranjeros, sin esperanza y sin Dios, que es parte de lo que estábamos leyendo en estos versículos. Y los judíos, pues bueno, era una nación escogida. No sé si ustedes recuerdan que cuando estuvimos viendo Romanos y cuando estuvimos viendo, se nos estuvo mencionando, Nelson nos estuvo mencionando parte de lo que eran los judíos. ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, bueno, les invito a que volvamos a ver esos videos, ¿verdad? Entonces no me voy a extender en eso, pero sí había una diferencia entre los gentiles y los judíos. Entonces vamos a leer el versículo del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Bueno, volví a subrayar otra palabra, la primera que dice, pero ahora. ¿Ya la vieron? Ven ahí en el versículo 13. Entonces la palabra, pero ahora,
es una palabra paralela, parecida a la frase que vimos en el versículo 4 que dice, pero Dios. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, rompió toda barrera que se interponía entre los judíos y los gentiles. ¿Qué fue lo que hizo Dios? En el versículo 13 pudimos leer que derriba la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos. En el templo judío había una muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de la estructura, y Jesús derribó esa pared. Derribó la pared física, porque en Él todos somos hechos uno, que lo leímos en el versículo 15. Ayúdenme a buscar Gálatas 3 y vamos a leer el 28 y 29. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el 28. No pierdan Efesios, vamos a regresar a Efesios. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿No les dirá eso? A mí, yo lo leo y digo, gracias, porque nosotros éramos los gentiles. No somos judíos, no éramos parte de esa promesa. Pero ahora en Cristo Jesús dice que nos ha acercado a Cristo. Ahora tenemos esa promesa y ahora somos pueblo, ya no somos extranjeros, ¿verdad? Entonces, derribó también la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos, que también lo vimos en el versículo 13. Destruyó la pared legal porque cumplió la ley y terminó el reinado de la ley mosaica, que separaba a judíos y gentiles, que fue lo que vimos en los versículos 14 y 15. Antes se tenía que cumplir la ley, y si no se cumplía, pues estaban perdidos, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, bendito Dios que nos ha llamado y que sin haber hecho nosotros nada, sin merecer, somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Ayúdenme a buscar Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados y estamos en paz. Nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado. Recordemos que habíamos visto que estábamos en enemistad con Dios por el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado. Ya no somos enemigos, ahora somos de la familia de Dios. Entonces, Cristo no solo hizo la paz entre los pecadores y Dios, sino también entre los judíos y los gentiles. Así que tomó a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Y mediante la cruz, o sea, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hizo un nuevo hombre, la iglesia. Y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 3, cuando nos toque ver más adelante de Efesios, es donde vamos a ver qué nos está enseñando Pablo, ¿sí? Entonces recordamos que los judíos enseñaban que la única manera en que los gentiles se podían acercar a Dios era convirtiéndose en judíos, era ser parte de la circuncisión, y tenían que hacer todas las cosas que los judíos hacían, ¿sí? Ahora en Cristo Jesús vemos que todo es a través de la fe, ¿sí? A través de ese sacrificio que el Señor hizo, nosotros podemos ser parte de ese pueblo de Dios. Entonces podríamos preguntarnos,
que son ahora los gentiles y los judíos, ¿verdad? Porque ya vimos que Dios hace un solo pueblo. Entonces podríamos decir, ¿y ahora qué pasó con los judíos? Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Vamos a leer los versículos 18 al 22, de otra vez de Efesios. La palabra de Dios dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, ambos tienen acceso al Padre en el Espíritu. Por eso nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar, tenemos ese acceso. Bajo el sistema judío, solamente el sacerdote era quien podía entrar al lugar santísimo y lo hacía solamente una vez al año. En Cristo Jesús tenemos el acceso siempre. Cuando estaba yo leyendo esta parte, que bueno, si tengo el acceso libre, ¿qué hago afuera? O sea, ¿por qué no buscarle? ¿Qué tiene que hacer? Solamente hablar, ¿no? Que las palabras salgan, comunicarme. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que impida. Cristo Jesús nos ha dado ese acceso. Entonces, si usted tiene acceso a Dios, ¿por qué se aleja? Porque a veces nos sentimos alejados. No es porque Dios se aleje, es porque nosotros mismos nos alejamos, no le buscamos. Tenemos nosotros que estar buscando a Dios. Él está dispuesto a escucharnos. Entonces, la nueva creación, que es todo creyente, tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo. Vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 25. No pierdan Efesios. No está. Hebreos 10, del 19 al 25. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Algo que me movió el corazón y decir, ¿por qué no buscarle? Si me dice aquí que tengo libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, no estamos huérfanos, no estamos solos en el mundo, no es un Dios lejano. En una ocasión
estaba viendo en el celular un ejemplo y me gustó y lo voy a compartir con ustedes. Dice que era un hombre que cuando era niño, su papá le dice, mira el avión. Y le dice el niño, qué pequeño es el avión. Entonces el papá después lo lleva al aeropuerto y le dice, mira el avión. Y le dice el hijo, qué grande es el avión. Y le dice, todo depende de qué tan cercano estés del avión. Y así nos pasa con Dios. Si usted está lejos, pues va a haber un Dios pequeño. Pero si está cerca, si está en esa comunión con Dios, que es lo que Él quiere, que nosotros estemos en comunión, va a haber un Dios grande. ¿Cómo quiere ver usted a Dios? ¿Grande o pequeño? Eso va a depender de nosotros, de qué tan cercano o qué tan alejados estemos de Dios. Entonces busquémoslos. Aquí dice que tenemos esa libertad de entrar en ese lugar santísimo, pues entremos, ¿verdad? Entremos a ese lugar, busquemos al Señor, estemos en esa comunión, porque eso hizo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que no sea en vano, ¿verdad? Ese sacrificio, si nosotros busquémoslo día a día. Entonces, tanto judíos como gentiles ahora pertenecen a la familia de Dios. Ya no somos huérfanos, nosotros éramos los gentiles. Ya les habíamos comentado y también ya nos los han enseñado. No pertenecíamos no somos judíos, pero en Cristo Jesús dice que ahora somos de la familia de Dios. Y del capítulo 1 leímos que una de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús es que somos adoptados. Entonces ya no somos ajenos, ahora ya somos de la familia de Dios. Ahora, ¿me siento de la familia de Dios? ¿Le creo a Dios? Porque aquí está. Ahora yo le creo. Tengo que creerlo, eso es la fe. Tengo que hacer uso de la fe, de creer que si el Señor dice que ya me adoptó, entonces soy su hijo. Y como su hijo, vimos también en el capítulo 1 que Pablo ora para que podamos entender esas bendiciones y nos caminemos, ¿verdad? Sepamos cómo usar esos. Entonces, soy su hijo, tengo que comportarme como es digno del Señor, que también lo vimos en el capítulo 1. Entonces necesitamos la fe, porque por la fe nosotros somos justificados y somos cercanos, ¿verdad? Nos acercamos a Dios. Para terminar, Pablo finaliza describiendo, a la iglesia como un templo, que fue lo que leímos en el versículo 21 y 22. Vamos otra vez a regresar a Efesios. Capítulo 2. Y vamos a leer otra vez el versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces cada creyente es una piedra viva colocada en el templo, que es lo que nos dice Primera de Pedro 2, del 4 al 8. ¿Me pueden ayudar a buscarlo? Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí,
Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Ahora, Cristo es el fundamento de la iglesia y la piedra angular de todo edificio. Primera de Corintios 3:1 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿sobre quién estamos nosotros edificados? Sobre Cristo Jesús. No hay otro fundamento. No hay otra piedra firme en la cual nuestra vida va a estar segura, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hoy es un templo vivo, ¿verdad? Dios ya no habita en medio de cuatro paredes, como antes. En Éxodo 40:34, pues Él moraba en el tabernáculo judío. Hoy mora en el creyente, que lo podemos leer en Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Sí, vamos a buscarlo, ya estamos por terminar. Eso es lo que dije hace rato. Primera de Corintios 6, del 19. Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Vosotros habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Cristo, al cual dice aquí que nos ha comprado a precio de sangre, ¿verdad? Él dio su vida, Él nos compró, entonces le pertenezco. Bendito Dios que le pertenezco a Cristo y no al diablo, ¿verdad? Bendito Dios, y por eso estamos aquí glorificando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha comprado. Y porque en la libertad que Él nos ha dado, nosotros decidimos si le servimos o nos damos la vuelta y nos seguimos muertos otra vez, ¿verdad? Pero Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Entonces, somos piedras vivas, ahora somos un templo, ahora Él mora en nosotros, ¿verdad? Dice aquí, Primera de Corintios, que somos su templo. Ahora Jesús también mora en la iglesia. Efesios 2, 21 y 22. ¿Alguien lo tiene? Que mora en la iglesia, Efesios 2, 21 y 22, son los versículos que ya habíamos leído, que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿dónde va a morar Dios o dónde mora? En el creyente. Entonces nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo para que Él more en nosotros, ser esa habitación santa. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y continuamos la próxima clase. Yo espero que eso les sea de bendición. Para mí también es bendición. Hay cosas que a lo mejor ya las hemos aprendido, quizás ya nos las han dicho cuando nos hablaron de nuestro Señor Jesucristo, nos hablaron que somos adoptados, pero a veces se nos va haciendo tan como que algo de costumbre, y es tiempo a veces de refrescar las enseñanzas, ¿verdad? Y eso nos motiva a seguir buscando. Entonces, fíjense que en Efesios ya vimos dos oraciones de Pablo. La primera es por conocimiento, que fue la que vimos que teníamos que conocer
las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y la segunda es por capacitación. Entonces, conforme vamos a ir viendo Efesios, vamos a ir viendo cómo Pablo quiere saber que Dios nos está capacitando, ¿sí? Entonces, busquemos al Señor día a día. Recordemos que tenemos ese acceso libre para buscarle. Y algo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que estemos en comunión con Él. Entonces, busquémoslo. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, busquémosles ahorita que estamos en la gracia de Dios. Dios les bendice.